Abatir significa girar una forma plana alrededor de una recta horizontal, de forma que esa forma plana quede sobre un plano horizontal, en este caso el plano que estamos marcando. Si ocurre esto, realmente al quedar una forma plana sobre un plano paralelo horizontal, si estamos observando de forma cenital, que es equivalente a la proyección acotada, veríamos las cosas en verdadera magnitud. Así, si observamos, si un punto gira alrededor de una horizontal, que sería el eje de abatimiento o charnela, describiría un radio hasta abatirse, que es el radio de abatimiento. Este radio de abatimiento, si observamos este triángulo rectángulo que tiene esta hipotenusa que estamos marcando, tiene un cateto que va a ser la diferencia de cota entre el punto y la cota de la horizontal que elegimos para abatir y su distancia proyectada. En consecuencia, abatir un punto es equivalente a llevar sobre una perpendicular a la charnela una distancia equivalente al radio de abatimiento, que sería la hipotenusa de este triángulo. De esa forma, si queremos abatir una forma plana, tal y como la que estamos observando, en la que previamente hemos determinado los parámetros del plano, deberíamos de conocer una recta horizontal. Esta recta horizontal nos va a permitir, va a ser la que vamos a elegir como charnela, se podría elegir otra, pero supongamos que elegimos esta horizontal como eje de abatimiento charnela. Procederíamos entonces a trazar una perpendicular desde el punto C3 a esta charnela de abatimiento. Elegiríamos entonces el snap de perpendicularidad y posteriormente lo que haríamos es alargar esta línea con la herramienta de extender, de forma que tendríamos la línea de máxima pendiente de ese plano y que va a contener entonces pues al punto, si queremos abatir el punto C, va a contener al punto abatido en su prolongación. Entonces lo que tenemos que determinar es la cota de este punto, ya la conocemos, que concretamente es 6,5, y la cota del punto C también, con lo cual la diferencia de cota ya se podía calcular, que sería equivalente a C3 menos C2, es decir, 10,3 menos 6,5. Las ecuaciones que vamos a emplear a emplear van a ser, por un lado, radio de abatimiento, que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, un cateto, la diferencia de cota. Otro cateto sería la distancia que existe desde el punto que queremos abatir a la traza. Distancia que previamente ya la tenemos ahí medida, pero que habría que medir. Esta distancia 11, 34, 55, 86 la podríamos medir entre C3 y este punto. Nos daría entonces este valor, que podemos marcar con control C y daríamos ese valor a la variable. Entonces, una vez que tenemos ese valor en la variable, ya tenemos todos los datos. Entonces podríamos calcular el radio de abatimiento. En consecuencia, si disponemos de todas estas variables, intervienen C3, C2 y la distancia a la traza. Entonces asignaríamos ecuación dando en el orden consecutivo a las distintas variables
y finalmente al radio correspondiente de abatimiento, que tendría que estar como variable calculada. Como hemos ya previamente establecido la relación, nos sale, se coloca de color rojo porque indica que ya se han dado las ecuaciones como leyes que relacionan las variables. Una vez que tenemos el radio de abatimiento, que es con 11, 96, 50, 46, pues trazaríamos una paralela con ese valor a la distancia 11,96, 50, 46. Tocaríamos la recta paralela, la recta horizontal, que sería la charnela, y obtendríamos la correspondiente recta que se encuentra a esa distancia radio de abatimiento. Sobre la perpendicular a la traza y esta recta que está a distancia de la charnela, el radio de abatimiento, estaría el punto C3 abatido. Conocido el punto C3 abatido, como sabemos que las rectas abatidas y las rectas proyectadas se cortan en el mismo punto de la charnela, entonces la recta abatida C3, C2 tendría como forma abatida este segmento. Tengamos presente que el punto C2, como pertenece a la charnela, de abatimiento, en el proceso de giro para abatir no se mueve. Si queremos hallar ahora la imagen de la recta C1, C3, como se corta en el punto C4 del eje de abatimiento, su forma abatida debe pasar por ese punto. En consecuencia, como también pasa por C3, uniríamos C3 con este punto y esa sería la recta abatida. Si queremos hallar el punto C1 abatido, ¿qué tendríamos que hacer? Pues va a estar sobre una perpendicular a la charnela. Entonces trazaríamos la perpendicular a la charnela copiando la recta perpendicular, que sería esta. Podemos cambiar la simbología para emplear una recta de menor grosor y como recta auxiliar. Y entonces sobre esta perpendicular va a estar el punto C1 abatido. Para hallarlo nos basta coger la herramienta de recortar a intersección, tocando los segmentos que queremos prolongar hasta la intersección, y tendríamos el punto C1. Obtenido el punto C1, ya uniríamos C1 con C3 y tendríamos la correspondiente superficie abatida. Para calcular la superficie, ahora podemos simplemente realizar pues una medida de superficie, medir área, con el método, por ejemplo, puntos, cogiendo los puntos vértices extremos de la forma abatida. Repetimos la medición. Hay que cerrar completamente el polígono. Y concretamente nos da la medición 225,2 metros cuadrados. Debemos observar que realmente el proceso de abatimiento es para conocer exactamente la geometría. Va a ser un método más exacto para determinar superficies, no obstante se puede realizar de otra forma.
Tengamos presente que nosotros, si conocemos la superficie proyectada corresponde a la superficie del triángulo que forman los puntos C sub 1, C sub 2 y C sub 3. En consecuencia, nosotros podíamos medir esa superficie proyectada con la herramienta de medición, como hemos hecho anteriormente, cerrando el polígono, y nos daría 213,57 metros cuadrados. Esto es por la resolución que se ha establecido. Si queremos cambiar la resolución, nos iríamos a archivo de diseño, elemento, ajustes, archivos de diseño, y elegir una resolución, pues por ejemplo con 6 decimales sería suficiente. Entonces, si medimos de nuevo, al cambiar la resolución, la expresión nos va a dar, con esos 6 decimales, 213,5697. Bien, esta sería la superficie proyectada, que aquí tenemos anotada. Si la superficie proyectada se multiplica por la raíz cuadrada de 1 más la pendiente al cuadrado, se tendría también la superficie real. Es decir, nosotros, sin realizar el proceso de abatimiento, midiendo la superficie proyectada y multiplicando por la raíz cuadrada de la pendiente del plano al cuadrado, podríamos obtener la superficie. Observemos que hay una diferencia entre este valor de superficie y el valor que calculamos con la superficie abatida. Eso es debido al número de decimales que se tienen en las operaciones internas de cálculo. Luego, si en estas operaciones internas de cálculo no se tienen todos los decimales que realmente tienen las medidas, nos da un valor de superficie que es diferente de la superficie real que obtenemos mediante el abatimiento. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, que el error es en torno a 0,7 metros cuadrados, que vendría a ser el equivalente a un error de un 2 a un 3%. Si queremos realizar un cálculo rápido aproximado, nos puede valer entonces con la superficie proyectada. Si queremos calcular la superficie real, entonces nos vendría mejor abatir. De esta forma podemos tener la superficie abatida, la verdadera forma. Tengamos presente que si lo que se pretende, por ejemplo, es determinar la superficie de un faldón teniendo en cuenta errores en torno al 2 al 3%, podríamos calcular la superficie que tenemos aquí y multiplicarla. Si esta superficie se calculase con un 3% de incremento, iríamos dentro del lado de la seguridad y entonces también tendríamos una medición equivalente. Realmente la forma batida se hace para conocer la verdadera magnitud, no tanto de la superficie, sino de los ángulos y de los elementos que constituyen cualquier forma sobre una superficie, como podría ser el equivalente a que tengamos que realizar dentro de un faldón de una cubierta, pues un lucernario o colocar ventanales o mansardas en las cubiertas, y entonces necesitábamos realizar en el encofrado una forma que debemos conocer exactamente para poder realizar ese encofrado dentro de la cubierta.